Hola, buenas tardes a todos. Y pues vamos a empezar. Vamos a empezar súper rápido con lo que es y para que podamos pues avanzar con el tiempo y que no se les haga tan eterno. Así que vamos a empezar con la presentación. Les comparto mi pantalla. Ok, listo. Entonces vamos a empezar con lo que es el tema, lo de creando un modelo de inteligencia artificial. Y pues vamos a empezar por la definición de qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Pues en general esta es como la definición que nos da Wikipedia o que nos da el Internet, pero pues realmente no hay como tal aún creo que una definición global de lo que es inteligencia artificial, ya que es un concepto muy, muy, muy difícil y muy complicado de realmente poder explicarlo o definirlo solo en un concepto, pero pues a grandes rasgos lo que es inteligencia artificial o lo que está buscando la Ahí inteligencia volado como un artificial conchudo. Si quieres es, pasarla bien, pelotudo. es crear un algoritmo, un software que pueda o imite la forma de racionalizar del ser humano o de nuestros cerebros, ¿no? Después tenemos que la inteligencia artificial se divide en muchísimas ramas. Aquí es lo mismo que con el concepto de inteligencia artificial. Normalmente no tenemos nosotros pues un concepto como tal o una forma o no hay como un estandarización global de las áreas y de las ramas de la inteligencia artificial. Cada empresa, cada persona, cada institución le da o divide la inteligencia artificial en diferentes ramas. Hay algunas que juntan varias ramas y hay algunos que no, pero pues estas son las que yo considero que son como las más conocidas. Como tal, algunas no son ramas o áreas de la inteligencia artificial, pero como les digo, yo creo que es bueno clasificarlas de esta forma y vamos a empezar con lo que es Machine Learning. Entonces, Machine Learning es una rama de la computación de la inteligencia artificial y creo que es la que más conocen todos ustedes. Estoy seguro que en algún momento han escuchado lo que es Machine Learning. Y pues Machine Learning es yo creo que de las principales o la más importante de todo lo que es inteligencia artificial. Y esta se basa en el entrenamiento de algoritmos de aprendizaje automático a través de datos anteriores. Esto quiere decir que es un algoritmo que aprende por sí solo de forma automática con datos que nosotros le damos o con datos que el mismo algoritmo va generando. Esto tiene que ver con redes neuronales que ahorita lo vamos a ver. Este, pues luego de determinado tiempo de aprendizaje, dichos algoritmos mejoran su performance y logran alcanzar el objetivo de optimización de procesos. Y pues sí, esto lo que es Machine Learning, la mayoría de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial está basado en Machine Learning. Y pues esto es en general lo que sería Machine Learning, son algoritmos que aprenden de forma automática, generan datos y estos mismos datos los usan para lograr un objetivo. Eh, todos los algoritmos pues tienen diferentes objetivos, pero pues la meta es eso, que con todos los datos que se van generando a través de los algoritmos o del proceso, lleguen a lo más posible, que sea lo más cercano a lo que es Machine Learning, digo, a lo que sería su objetivo de este modelo. Después tenemos lo que es Deep Learning, que también siempre va como muy acompañado de la mano con Machine Learning. No siempre, pero también es muy conocido y es una de las ramas más importantes. El Deep Learning es una rama de Machine Learning, por así decir, es como un derivado, pero es un área un poco más compleja que lo que es Machine Learning como básico, ¿no? Por así decir, es como un paso adelante de lo que es Machine Learning. Y lo que busca el Machine Learning es construir y entrenar redes neuronales, pero con múltiples capas. El objetivo de dichas redes es ordenar, clasificar datos y encontrar anomalías en sus patrones. Entonces, les digo, es lo mismo que es Machine Learning, solo que es un poco más avanzado, porque en esta área lo que se busca es que el modelo o el algoritmo profundice más en lo que está haciendo,
que aprenda no solo como cositas básicas. Por ejemplo, nosotros encontramos modelos que identifican qué cosa es un automóvil, ¿no? Entonces, eso se puede hacer con Machine Learning, pero con Deep Learning podríamos saber cuántas llantas tiene, de qué año es, qué modelo es, de qué color es, a qué compañía pertenece y pues muchísimas más cosas en las que puede profundizar el algoritmo y a esto se le llamaría Deep Learning, en donde tenemos varias capas de aprendizaje. Después tenemos lo que son las redes neuronales, que también estoy seguro que lo han escuchado muchísimo, todo lo que tiene que ver igual con inteligencia artificial, o casi todo. Muchas veces escuchamos lo que es redes neuronales. Y las redes neuronales no son más que los algoritmos y las funciones matemáticas que hacen que exista el machine learning. Entonces, en las redes neuronales nosotros podemos encontrar lo que es el algoritmo o la función matemática que nos va a ayudar a llegar al objetivo. Entonces, este algoritmo, su producto o el producto final es lo que ya conocemos nosotros como Machine Learning. Y bueno, aquí se encuentran los modelos computacionales que están diseñados para funcionar como las neuronas en el cerebro humano. De ahí es que se llaman redes neuronales. Lo que trata de hacer una red neuronal es igual asemejar la funcionalidad de nuestro cerebro con neuronas y haciendo conexiones entre estas neuronas para tener un objetivo final o tratar de llegar a este objetivo final. Después, están entrenadas con un conjunto específico de datos que utilizan para adivinar respuestas a una consulta. Es lo que les decía. Nosotros agarramos una red neuronal que está programada para hacer cierta cosa, cierto objetivo, y nosotros le vamos a dar unos cuantos datos y con estos datos la red neuronal va a empezar a generar sus propios datos para tratar de llegar al objetivo pues para el que fueron programadas. También una parte importante de las redes neuronales es que a veces se producen errores, bueno, siempre se van a producir errores en en los algoritmos. Entonces las redes neuronales ajustan su proceso y lo repiten hasta que el margen de error sea menor. Entonces, la red neuronal, imagínense que nosotros le decimos que tiene que aprender a caminar, entonces seguramente se va a caer, se va a tropezar, se va, no sé, se va a estampar con una pared. Y de esos errores, él va a ajustar el algoritmo, bueno, va a ajustar una variable en el algoritmo o unas variables en el algoritmo para que la próxima vez que lo vuelva a intentar, pues ya no cometa el mismo error. Entonces, de esta forma se van generando o se van creando nuevas generaciones, en donde las nuevas generaciones se podría decir que son pues como un poquito más listas y van a lograr o tratar de llegar lo más cerca posible al objetivo con el que están hechas. Okay, después tenemos lo que sería Computer Vision, que esto seguramente lo han visto, tiene que ver obviamente con, con lo que es los autos que se manejan solos o que se están tratando de manejar solos. Y la visión computacional es la rama de la inteligencia artificial que se encarga de interpretar y extraer el significado de elementos visuales de nuestro mundo, ¿no? Cualquier cosa, cualquier objeto. Ellos tratan, o estos algoritmos tratan de interpretarlo para que pues sepan exactamente qué es, ¿no? Cuando nosotros vemos un carro de estos que según se manejan solos o que están tratando de manejarse solos, estos carros automóviles tienen muchísimos algoritmos para identificar qué cosa es un semáforo, qué cosa es una persona, qué cosa es un tope, dónde hay una vuelta, si hay un bache, si tienen que dar vueltas, si no tienen que dar vueltas, si se tienen que parar, si tienen que acelerar, si ven una señal de alto, todo eso se tiene que entrenar y pues estos algoritmos se encargan solo de esta parte, solo se encargan de saber qué es lo que está viendo la cámara, ¿no? Entonces, por eso también estas cámaras tienen que ser de alta resolución para que entre más resolución, más píxeles, y entre más píxeles, más neuronas, y entre más neuronas, pues tenemos más datos, y entre más datos es más específico la red neuronal y que pueda realmente saber o diferenciar entre objetos, pues no sé, objetos que se puedan parecer mucho. Después tenemos lo que es NLP, el procesamiento del lenguaje natural, que igual es una rama de o bueno, yo la estoy considerando una rama de la inteligencia artificial, que hace referencia a la capacidad de que las máquinas, de que las computadoras, de que el software
pueda entender palabras habladas o impresas. Y pues aquí está lo que sería el asistente de Google y lo que es Alexa, que son como los asistentes de voz que usan inteligencia artificial de NLP, de lenguaje, para pues para procesar toda la información y que realmente puedan entender todo lo que nosotros le decimos. Y esta inteligencia también se usa en lo que son chatbots y asistentes virtuales. Entonces, no solo es también con la voz, sino que esta área también se especializa en la parte del lenguaje escrito. Hay muchos chatbots que solo son o sea, que realmente no son inteligencia artificial, sino que son solo están programados para responder a ciertas preguntas. Y aquí esta área lo que hace es analizar exactamente qué es lo que dices, cómo lo dices, y también los regionalismos. O sea, en México le podemos decir no sé, palomitas a las palomitas de maíz, y en Sudamérica le pueden decir cotufas, creo les dicen. Entonces la inteligencia artificial lo que va a hacer es tratar de aprender y decir, ok, cotufas y palomitas son iguales en este cierto contexto, y si están hablando en español, no sé, o sea, hay muchas cosas y muchas variables que se toman en cuenta, pero pues esta área se encarga de eso, de analizar toda la parte del lenguaje, tanto escrita como verbal. Después tenemos lo que es NLG, la generación del lenguaje natural. Y bueno, aquí es la parte de la toma de decisiones de una computadora sobre comprender un concepto específico y plasmarlo en palabras. Esto es muy utilizado en la automatización de procesos manuales para el análisis de datos. Ejemplo, Facebook tiene, esto a lo mejor no lo han visto todos, pero pues la parte de anuncios. Cuando tú tienes una página, puedes generar anuncios automáticos dependiendo de lo que tú haces y de lo que quieras vender. Bueno, tú lo configuras ahí un poquito, pero esta inteligencia artificial se encarga de que si tú, no sé, vendes ropa por internet, por redes sociales, Facebook o ese algoritmo se va a encargar de aprender cómo lo vendes, quién es tu objetivo, y solito te va a generar anuncios. Y se supone que pues como contratar esta cosa hará que tengas muchísimo mejor más ventas o más visualizaciones o que te hagas viral o no sé, cualquier cosa, pero esto lo hace de forma automática. Tú ya no tienes que estar creando copies, ya no tienes que estar creando nada, sino que se generan en automático. Entonces esta parte es lo de NLG. Y después también tenemos la parte de chatbot, que tiene que ver igual con la parte de arriba y con la parte de la que vamos a ver, que es lo del asistente virtual. Y bueno, aquí en Chatbot es un programa de computadora que utiliza un conjunto de reglas para conducir una conversación con un humano a través de una interfaz en línea. Los chatbots son los que ya conocemos, que están en Messenger, que están en casi todas las páginas de atención al cliente. Y pues igual, no todos los chatbots que nosotros vemos en las páginas web o en las aplicaciones quiere decir que tengan inteligencia artificial. Muchos solo están programados para responder a ciertas preguntas, y pues como tal no son un chatbot porque no puedes como platicar, por así decir, con esta inteligencia artificial o con este software. Y aquí sí, el chiste es que los chatbots sean capaces de imitar la comunicación escrita en este caso del ser humano y de la persona con la que están hablando, del tema con el que se está hablando y del objetivo que se quiere tener con esa conversación. Después tenemos la parte de asistente virtual, que igual tiene que ver con la parte de chatbot, y los asistentes digitales son una versión más sofisticada de los chatbots. El chatbot solo se encarga, no sé, debe decirte los descuentos del Buen Fin, ¿no? Por así decir. Entonces, eso es un chatbot que tiene un objetivo o tiene varios objetivos, pero no son tan complejos. En cambio, un asistente virtual le puedes tú preguntar lo que tú quieras, le puedes decir lo que sea, le puedes, no sé, o sea, un asistente virtual tiene muchísimas funciones, y por eso es que yo lo pongo como en un apartado diferente, porque la parte de asistente virtual es un pasito, por así decir, como más adelante de lo que serían los chatbots. Y a ver, después tenemos la parte de los sistemas de recomendación. Esto de aquí, la parte de sistemas de recomendación, tiene que ver mucho con lo que muchas personas hablan, y
tienen teorías de conspiración en que Facebook y Google nos escuchan o activan nuestros micrófonos de los celulares y ya saben, ¿no? Hay como que teorías súper raras de Illuminati y no sé, de peje lagartos y cosas así bien raras que no tienen nada que ver, sino que cuando nosotros buscamos cualquier cosa en Google, no sé, lo que sea, X cosa, nosotros vamos generando un perfil digital, por así decir. Imagínense que se hace una copia digital de nosotros, pero esta copia digital pues solo almacena los datos que nosotros le damos. Entonces, no sé, si tú compraste un celular hace 3 años, puede que si tienes activada esta opción en Google, tú puedes, más bien Google genera un perfil de ti. Y no sé si Google se da cuenta de que diste de baja ese celular, de que cerraste correo, que cerraste todo en ese celular, todas tus cuentas en ese celular, puede que esa información la tome en cuenta y te diga, no, ¿sabes qué? Te voy a vender un celular. Y que digas tú, wow, ¿cómo es que sabe que, no sé, que necesito un celular? Pues eso es como muy obvio. Si cierras todas tus cuentas en tu celular, Google podría adivinar, o esta inteligencia artificial puede darse cuenta de que, no sé, de que algo te pasó y por alguna razón necesitas un nuevo celular. Entonces puede que te enseñe un nuevo celular. Y también se usa esto mucho en lo que es marketing digital, lo que se llama retargeting. ¿Qué es eso? Cuando tú estás, no sé, en YouTube y estás viendo, no sé, estás viendo una canción, estás viendo un tutorial, lo que tú quieras, y te aparece un anuncio y tú por equivocación le diste clic a ese anuncio, seguramente te van a aparecer muchísimos, muchísimos anuncios de ese mismo, no sé, de ese mismo producto, de esa misma plataforma que te estaba, del que te salió el anuncio, porque la inteligencia artificial así funciona, o sea, dice, este sujeto le dio clic a este anuncio, entonces seguramente le guste, ¿no? O no le guste, no sé. Todo lo que es esta parte de recomendaciones es muy, 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 muy compleja porque influyen muchísimas variables, pero pues bueno, esta parte les digo, a mí me gusta muchísimo y es creo que de las más interesantes, a lo mejor no la más importante, pero sí es de las más interesantes, porque en verdad pónganse a pensar todo lo que saben las plataformas y las redes sociales de ustedes. Facebook hace como 4 años, creo, no sé, ya tienen varios años que Facebook sacó unas estadísticas en donde decía que Facebook puede saber cuándo terminaste una relación, cuándo te gusta una persona y cuándo te deja de gustar esa persona. Y él mostraba cómo las personas, no todas, obviamente, siempre hay un sesgo en donde pues hay un margen de error, pero dice que normalmente cuando tú revisas mucho el perfil de una persona es porque te gusta esa persona. Y en el momento en el que, o sea, no sé, imagínense que llevan 2, 3 semanas viendo el perfil, o más bien que Facebook se da cuenta que tú estás stalkeando a una persona durante varias semanas y de repente dejas de hacerlo. Esto es porque seguramente tú ya tienes o una relación un poco más profunda con esta persona, o ya es tu novio o tu pareja. Entonces Facebook se da cuenta de cómo te comportas en todo eso. Y cuando tú vuelves a revisar el perfil después de un periodo de no revisarlo, quiere decir que terminaron, que se pelearon, o no sé, cualquier cosa. Ahí Facebook especificaba mucho y son un montón de datos, un montón de variables. Y todo esto lo hace solo con los datos que nosotros inconscientemente le estamos dando a lo que es Facebook en este caso, pero con Google es lo mismo. O sea, ambas son empresas que generan un perfil de nosotros, aunque nosotros no usemos el Internet, aunque no tengamos cuenta de Facebook, aunque no tengamos Instagram, tenemos amigos y esos amigos tienen ciertas cosas en común con nosotros. Entonces, cuando tú vayas a crear un perfil a lo mejor o cuando busques algo en Internet, seguramente va a tomar en cuenta todos los datos que tiene de tus amigos o de tus círculos sociales y va a decir, ok, todos les gusta los videojuegos, entonces seguramente a ti también te gusten los videojuegos. Y es algo como súper, súper complejo de entender y son muchísimas variables, como les digo, pero todo es inteligencia artificial, no son conspiraciones de Illuminatis, ni extraterrestres, ni nada, o sea, simplemente es inteligencia artificial muy, pero muy, muy, muy avanzada. Ay, aquí seguimos ya con la última, que es lo de el análisis predictivo. Y bueno, esto es un programa que utiliza una combinación de técnicas de ciencia de datos, estadística e inteligencia artificial para analizar un conjunto muy, muy, muy grande de datos, lo que sería Big Data.
y descubrir patrones y relaciones. Esto es justo lo que yo les decía. Cuando tú tienes muchísimos datos de una persona, puedes decir o puedes predecir lo que va a hacer o lo que no va a hacer y puedes adivinar el comportamiento que va a tener. Y pues sí, les digo estas dos cosas, lo que es análisis predictivo y recomendaciones del sistema, van muy de la mano, sobre todo, les digo, lo vemos hoy con los anuncios de Facebook y de Google. Y ahora sí vamos a pasar con un ejemplo un poquito más práctico. Les voy a ir explicando unos cuantos conceptos que necesitamos entender para que veamos el ejemplo práctico. Ok, entonces ahora vamos a ir con lo que son redes neuronales. Igual esto de redes neuronales, pues seguramente lo han escuchado muchísimo. Y no se los voy a explicar a fondo porque las redes neuronales hay muchos tipos de redes, de estructura de redes neuronales. Y hay un montón de funciones matemáticas, hay un montón de algoritmos que conllevan una red neuronal, pero se los voy a explicar así solo por encimita para que lo entiendan. Y las redes neuronales son un modelo inspirado en el funcionamiento del cerebro humano. Aquí nosotros podemos ver que tenemos como está dividido como en tres secciones: la capa de entrada, una capa como oculta y la capa de salida. Esta capa oculta no está en todos los modelos, pero en el más conocido sí, que es este de aquí. Entonces nosotros tenemos que en la capa de entrada están todas nuestras neuronas. Están ahí, sí, imagínense que cada bolita es una neurona. En la primera, en la que dice capa de entrada, ahí es donde tenemos nuestras neuronas. Entonces nosotros le vamos a dar datos, ya sea de forma externa o con una base de datos o lo que sea, pero nosotros le damos datos a cada neurona y cada neurona se encarga de hacer diferentes cosas. Imagínense que nosotros queremos identificar, no sé, imagínense que ya no queremos usar llaves en nuestra casa. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un reconocimiento facial para saber quién vive en esta casa. Entonces aquí, por ejemplo, la neurona número 1 se podría encargar de diferenciar entre un objeto y una persona. La neurona número 2 se va a encargar de saber si es hombre o si es mujer. La tercera persona de qué tan alto es, de qué tan chaparro es, y no sé. O sea, cada neurona se puede especializar y definir qué cosa es qué, ¿no? Si esto es una persona, si esto es un perro, si es un perro, de qué color es, de qué tamaño es, cuánta edad tiene. Nosotros le podemos meter muchísima información. Y después de esto pasamos a la segunda capa, que es una capa oculta. Aquí se ejecuta un algoritmo, más bien es una función matemática que no es tan compleja, pero pues tiene su chiste. Hay que saber un poquito de estadística y lo que es álgebra lineal para poder entender la función como tal, o sea, de forma matemática, pero pues si no la queremos entender con que sepamos que ahí hay una función matemática que hace cosas muy raras, pues ya, aquí se procesa como toda la información y se hacen conexiones entre las neuronas. Les digo, tenemos la neurona 1 que identifica si eres una persona o un objeto. La segunda va a identificar si formas parte de la familia o si no formas parte de la familia. Entonces, entre las dos van a interactuar para que el objetivo de esto es saber si te va a dar entrada o si no te va a dar entrada a tu casa. Entonces, aquí es donde va a ir variando un montón y va a cometer errores y a lo mejor deja pasar a un perro y ese perro te muerde o yo qué sé, ¿no? O a lo mejor te roban. Entonces, aquí este modelo va a ir aprendiendo y decir, no, ya la vez pasada ya me robaron, esta vez no los voy a dejar robar, ¿no? Entonces, así es como va funcionando. Solito el algoritmo o las neuronas van cambiando ciertas variables para que sea lo más parecido a ti. A lo mejor nunca va a identificar una foto tuya, pero casi va a llegar a identificarte. Y así es como en general más o menos funcionan las redes neuronales. Después de esto tenemos que entender otro concepto que es la selección natural. Esto de selección natural tiene que ver con el siguiente concepto, pero primero quiero que entiendan esto. Esto de selección natural tiene que ver con la evolución en biología que ya todos conocemos y con la teoría de Darwin de la selección natural. Entonces aquí les voy a dar un ejemplo que encontré por ahí que nos va a ayudar muchísimo a entender lo que son los algoritmos genéticos. Entonces tenemos este ejemplo de que un elefante enano, ¿cómo es que surge, no? ¿Cómo es que surge esta especie? Esto pasó porque había una isla que no me acuerdo cómo se llamaba, pero en esta isla había elefantes pues de tamaño normal, elefantes enormes que comían un montón y que comían mucho
Entonces, por ende, necesitaban muchísimo alimento, pero en esta isla escaseaba el alimento. Entonces, durante generaciones, estos elefantes no tenían una vida tan larga porque pues se morían, o sea, no había comida y pues obviamente se morían. Entonces, ahí los elefantes como más chiquitos sobrevivían porque consumían menos comida. Entonces, al consumir menos comida, vivían más y alargaban su vida. Y así durante muchas generaciones se generó lo que ya era una especie totalmente diferente a lo que era como su ancestro. Entonces se crea el elefante enano y este elefante enano es súper, o bueno, no es súper chiquito, pero es muy chiquito a comparación de su ancestro porque necesitaba hacerse chico para vivir más y necesitaba menos comida. Entonces de esta manera él sobrevivió y esto se va a ir justo a lo que son los algoritmos genéticos. Aquí en los algoritmos genéticos es lo mismo. Los algoritmos genéticos trabajan encontrando individuos con el mejor desempeño en sus tareas y utilizan las características para producir individuos mejor adaptados en cada generación. Es decir, que sean mejores en su tarea que los individuos anteriores. Entonces, imagínense que tenemos, bueno, ahorita lo vamos a ver más de cerca, pero entiendan eso. O sea, un algoritmo genético lo que va a hacer es agarrar a los mejores, a los dos mejores, o los tres mejores, o los cuatro mejores, eso se configura o bueno, se programa y esos cuatro van a tener una nueva generación y de esa generación se van a ir creando como los mejores, hasta tener un resultado que sea como el más óptimo. Y pues en esta parte vamos a empezar ahora sí ya con el ejemplo práctico, en donde les voy a enseñar un modelo de aprendizaje que va a aprender a jugar el juego de Snake, el que todos conocemos. Eh, Esta inteligencia artificial que tengo aquí tiene un fallo y es que no llega a terminar el juego. Cada vez va mejorando, pero nunca, por más generaciones que hice, no se pudo crear un algoritmo como perfecto para que esta inteligencia artificial se termine el juego. Esto se puede mejorar con otro tipo de algoritmos que no sean algoritmos genéticos, pero pues en este caso les voy a enseñar esto para que entiendan en general todos los conceptos como más básicos de lo que es inteligencia artificial. Entonces aquí tenemos el juego de lo que es bueno, este juego yo lo recreé, no es un juego que pueden descargar como de la Google Play o yo qué sé, sino que este juego yo lo recreé, está hecho en Java y está con una librería que se llama Processing, que igual después si quieren se las paso, les enseño de dónde lo saqué, pero es una librería de Java. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que cada puntito verde es una serpiente. Entonces, cada una de estas serpientes tiene un cerebro y tiene un ADN único. ¿Ok? Entonces, cada cerebro va a funcionar dependiendo de la configuración que tiene en su ADN. Entonces, ok, vamos a empezar otra vez desde cero. Esta serpiente tiene un cerebro y este cerebro está programado para que funcione de tal forma. Y esa configuración, en este caso yo le estoy llamando ADN. Es un ADN que te va a decir si te vas a mover derecho, si te vas a mover a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, si te vas a quedar parado, no sé. Todo eso está programado en el ADN único. Este ADN, en este ejemplo, yo lo estoy haciendo de forma aleatoria. Entonces, cada cerebro está programado de forma aleatoria. Entonces, no es como que yo ya los haya programado para que siempre vayan derecho, siempre vayan a la derecha, siempre vayan a la izquierda, sino que es un algoritmo que te da un número aleatorio. Dependiendo de ese número, es que se va a mover a la derecha, a la izquierda, se va a mover a la derecha dos veces, o tres veces, o cuatro veces. Entonces, todo eso está en ese ADN único que se genera de forma aleatoria. Después, tenemos esta parte que es lo que les explicaba de la selección natural o lo que viene siendo el algoritmo genético. Cuando acá vamos a pasar, aquí todos conocemos el juego, ¿no? Creo de Snake, y cuando chocas contra una pared, pues te mueres. En este caso es lo mismo. Todas las serpientes se van a morir en un punto, pero cuando ya solo quedan dos, o quedan tres, o quedan cuatro, lo que va a hacer es que la primera generación, cuando ya se mueren todos y solo quedan dos, estos dos, por así decir, van a tener un hijo, o bueno, van a tener otros 2000 hijos,
y estos 2000 hijos van a ser la segunda generación, pero esta segunda generación ya vienen programados con el ADN de sus papás. Entonces, estos dos fueron los dos mejores de la primera generación de 2000 serpientes, solo quedaron dos y estos dos son los dos mejores de todos ellos. Estos dos, les digo, se combinan sus ADNs y también se les hace, el algoritmo les genera una mutación. Es una mutación así muy, muy, muy leve, pero entonces se combinan los ADNs, se les hace una mutación a ese ADN y de ahí se crea la nueva generación en donde salen otros 2000, 2000 serpientes. Igual, se vuelven a morir, se agarran las dos mejores y se vuelven a crear así y así, 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 hasta que se genera una, o más bien se cree una generación en donde ellos ya sepan jugar el videojuego. Ok, entonces toda esta parte es lo de algoritmo genético y ahora vamos a ir a la parte de Deep Learning. Aquí en Deep Learning es un ejemplo muy sencillo, no tiene como tanta, tanta ciencia o tanta complicación. Y aquí en Deep Learning, ¿qué es lo que pasa? Les voy a explicar cómo funciona el cerebro de cada serpiente. Aquí tenemos que, primero, la serpiente, o bueno, su cerebro lo que hace es mirar en 8 direcciones. En mi ejemplo, mira hacia 8 direcciones. Entonces siempre está viendo a la derecha, izquierda, arriba, abajo y en diagonal. Siempre, 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 en cada frame, a cada milisegundo, él siempre está analizando las 8 direcciones que yo le dije. Y en estas 8 direcciones está analizando tres cosas. Distancia a la pared, que sería esta parte, o sea, está viendo cuánta distancia hay entre él y la pared o cualquier pared. Y después está viendo si hay comida, está buscando siempre en esas 8 direcciones si encuentra comida y también está viendo si está su cuerpo en dado caso de que haya cuerpo, ¿no? Porque puede que choque con él. Entonces, esto siempre, 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 siempre lo está tomando en cuenta. Él ve en 8 direcciones y en cada dirección está tomando estos tres datos. Si hay pared, si hay comida y si es que va a chocar con su cuerpo. Entonces, son tres datos que siempre está tomando por 8 direcciones. Entonces, son 24 datos. Y aquí está, esto de aquí, si, si nos damos cuenta o si es que se dan cuenta, es muy parecido a lo que les enseñé hace rato, que es una red neuronal. Y sí, cada serpiente o su cerebro tiene o está constituido por una red neuronal. Aquí son, igual, tenemos la parte de entrada en donde nosotros le estamos dando 24 datos. Esos 24 datos entran a las neuronas y las neuronas, ya saben, pues hacen los cálculos, están viendo cuáles son mejores, cuáles no. Y de salida tenemos si va a ir a la derecha, si va a ir a la izquierda, si va a ir abajo o si va a ir, pues en qué dirección necesita ir para llegar a la comida, para que no choque contra la pared y para que no choque con su propio cuerpo. Esas son las cosas que él toma en cuenta. O sea, te dice, vas a ir arriba o vas a ir a la derecha, pero si vas a la derecha vas a chocar con la pared, pero si vas abajo chocas contigo mismo, pero si te vas para el otro lado ni siquiera vas a llegar a la comida. Todo eso es lo que analiza la red neuronal en cada serpiente. En las 2000 serpientes, cada una tiene que ir viendo cómo le va a hacer para llegar a la comida. Después, aquí está. Aquí es lo que les decía. El ADN de cada serpiente, les digo, es la forma en que está programado el cerebro para que funcione, por así decir. Entonces, aquí lo que pasa es que el cerebro o el ADN va a pasar aquí a la red neuronal y de la red neuronal nosotros le vamos a decir hacia dónde va a ir. El ADN son números aleatorios, les digo, pero conforme van pasando las generaciones, se van creando nuevos ADNs que son un poquito mejor, o sea, que ya saben que no tienes que chocar contra la pared, que ya saben que no tienes que chocar contra ti mismo y que tienes que comer. Entonces, todo eso se va programando en el ADN y este ADN se va heredando en cada generación, en cada generación, en cada generación. Y este ADN es la forma en que está configurado en sí el cerebro de la serpiente. Entonces, les digo, de esta forma es que funciona todo lo que es el cerebro de la serpiente. Y ahora sí, vamos a pasar a la parte del algoritmo. Les voy a explicar un poquito el algoritmo y después lo vamos a ejecutar para ver pues lo vamos a dejar un ratito corriendo para que vean
hasta dónde llega. Y entonces déjenles comparto. Aquí está. Ok, entonces aquí tenemos lo que es el algoritmo. Tenemos estas, para los que seguramente me van a preguntar, esto se llama processing, les decía. Pueden googlear ustedes processing en Google, los va a mandar a la página oficial, descargan el archivo y la repo yo se las voy a subir a mi Git o pues sí, se las subo a mi Git y ya les paso el link para que puedan ustedes estar jugando con este modelo y viene todo comentado ya para que ustedes puedan revisar qué hace pues cada parte del algoritmo. Este es como el launcher, este es el que va a generar, o pues sí, es como la función principal. Aquí tenemos las variables principales, tenemos partes como muy sencillas, lo que viene siendo el color de la serpiente, de la comida, del fondo. Y tenemos esta parte de setup, que igual, o sea, es toda la configuración de la pantalla nada más de la interfaz, el ciclo del juego, cómo se va a reiniciar todo. Y esto de aquí son son configuraciones para que hagamos más lento o más rápido el proceso de las redes neuronales, para ver cómo, más bien de las generaciones, para que veamos o más lento o más rápido cómo es que se van muriendo las generaciones y cómo se van creando las nuevas y cómo van aprendiendo. Tenemos esto de aquí que viene siendo solo los controles. Aquí les digo, viene todo comentado. La dirección para darle velocidad a la serpiente, para que se mueva a derecha, para que se mueva a izquierda, arriba, abajo. La parte de la comida, esto es nada más esto es súper sencillo, es un random para saber en qué parte va a aparecer la comida y ya. Esta de foods es es lo mismo, es la misma que esta, nada más que les digo, por cada generación se generan 2000 serpientes, entonces se necesita generar comida para esas 2000 serpientes y pues aquí se genera un puntito de comida para cada serpiente. Después tenemos la parte de generación. Este es solo es una raya en donde se va guardando todas las 2000 las 2000 serpientes. Esta parte de aquí de Matrix simplemente es reiniciar todo, o sea, resetea todo lo que es lo que es el juego. Y tenemos esta parte que es la neuronal net. Todo esto de aquí sí es donde está como la parte interesante, que es todo el algoritmo que hace que funcione la red neuronal. Entonces, si se quieren meter, lo pueden revisar y tratar como de entender todo. Les digo, viene comentado. Y igual, esto no lo voy a explicar tan a fondo porque pues ya es un poquito más técnico. Después tenemos este archivo que es el de la población. Aquí en este de la población pues es lo mismo. Aquí es donde se generan el array de 2000 de 2000 serpientes de cada generación. Cuando aquí es donde elegimos qué serpiente es como la más apta, cuál es como la más lista, o bueno, cuáles son las más listas de esa generación. Y también nos va, miren aquí, Play Best Snake, es donde nos va a decir cuál es la mejor, cuáles son las mejores de esa generación. Y también aquí nos va a ir creando las nuevas generaciones y pues todo eso, ¿no? Entonces aquí ustedes lo pueden ir revisando. De hecho, creo que por aquí se puede ver de forma muy gráfica. Aquí, miren, cuando nosotros tenemos el cerebro de una serpiente de cualquier generación, agarramos y su cerebro lo vamos a cruzar o lo vamos a juntar con el, con otra serpiente, ¿no? En este caso es first parent y second parent. Entonces el cerebro de la primera serpiente y de la segunda serpiente se juntan para crear un nuevo ADN y que ese ADN bueno, miren, aquí también está la mutación. Después de que se crea la combinación de las dos serpientes de su cerebro, se le hace una pequeña mutación a este ADN para que sea como que un poquito mejor. Y es una variación así muy, muy, muy pequeña, pero pues siempre se hace, casi siempre se les hace una mutación. Y pues ya después de que está la mutación, se crea la nueva generación y bueno, esto simplemente es para que se vaya funcionando todo lo demás. Esta parte solo es la programación de lo que es la serpiente.
que se tiene que ir agrandando, que si choca consigo mismo, bueno, si hace la colisión consigo mismo, pues perdemos, si se hace la colisión contra la pared también perdemos y todo eso, ¿no? Y esta parte de World es la interfaz gráfica. O sea, es genera todo el render y ya. Ahora sí vamos a ver más o menos cómo es que funciona la red neuronal. Le vamos a dar clic aquí en ejecutar y se me ejecutó en mi otra pantalla. A ver, déjenlo quito. Y ahí está. Ok, entonces déjenles quito la pantalla. Se las vuelvo a poner. Y aquí está. Ok, entonces aquí vemos que, bueno, ya lo empecé desde otra vez. En esta parte se está generando, bueno, lo que nosotros vemos aquí, esta serpiente verde, es la serpiente la mejor de su generación. O sea, solo estamos viendo a las mejores, no estamos viendo las 2000 serpientes y los 2000 cerebros que están ahí jugando, pero si los queremos ver, nada más apretamos la tecla R. Uy. Y miren, aquí estamos viendo a todas. Esta es la generación 15, ya se va a generar la última. Miren, ahí están las 2000 serpientes de esta generación, que es la generación 16. Y lo voy a ir haciendo un poco más lento. Ahí está. Esta está en velocidad 1. Aquí podemos ver a todas las serpientes. Quedan 59, 40. De este lado aquí donde dice Snakes in Gen, podemos ver nosotros cuántas serpientes quedan en esta generación, que es la generación 17. Y pues aquí nos va a ir diciendo todo, ¿no? Nos dice que el porcentaje de la mutación es del 5%. Y lo voy a acelerar un poquito. Ahí está. Aquí empieza la otra generación, que es la generación 18. Y igual, o sea, si se dan cuenta, las serpientes como que ya van, o bueno, están un poquito más grandes. Entonces, es eso. O sea, hasta la generación 18 hemos encontrado esto. Se acabó. En la generación 18 no pasó nada. Vamos a la generación 19. Y en esta generación igual va a pasar lo mismo. Se está creando el nuevo algoritmo, o más bien el nuevo ADN de cada serpiente. Y después se le hace una pequeña mutación para que la siguiente generación sea como que un poquito mejor. Entonces aquí lo voy a adelantar la velocidad a todo lo que da. Y normalmente, como por la generación treinta y tantos, 35, es cuando ya como que ya sabe medio jugar bien la serpiente, o bueno, el cerebro, su ADN como que ya es el mejor que me ha salido. Les digo, aquí hay un problema con esto porque el algoritmo le falta, bueno, me falta como optimizarlo para que logre terminar el juego, porque no lo termina. De hecho, ni siquiera tengo como pantalla final, solo tengo esta parte, no tengo ¿qué pasa si se acaba todo? O sea, no hay pantalla de que ya ganaste. Me falta programar también eso y me falta programar, les digo, generar un poquito, más bien hacer que el algoritmo sea un poquito mejor para que logren ese punto de ganar el juego. O sea, aquí estamos ya en generación 25 y si se dan cuenta se están muriendo como que un poquito más rápido, pero las tres o cuatro que sobreviven, ya quedan muy grandes. O sea, ya no nada más tienen o sea, no nada más son tres cuadritos, sino que esta ya es un poco más grande. Y ya estamos en la generación 25 y se murió. Ok. Entonces aquí, cada vez que se acaba una generación, o bueno, que ya se mueren como todas las serpientes de esta generación, lo que pasa es que se juntan los cerebros de los dos últimos. Después de que ya se juntaron los cerebros, lo que pasa es que se le hace la mutación. Después de habérsele hecho la mutación, el juego dice, ok, este es el hijo de los dos mejores de la generación pasada, vamos a ponerlo a prueba. Miren aquí, ahí está. Este es
que miren, aquí sale training, esto quiere decir que bueno, no sirvió. Es miren. Este de aquí llegó a 6, o sea, llegó a un puntaje de 6. Entonces, entre esto, cuando sale lo del score, es cuando ya sale el hijo, por así decir, de los dos mejores cerebros después de generar la mutación. Ahorita que se muera este es el hijo. Este hijo tiene un puntaje, llegó hasta 5, el anterior había llegado hasta 6. Entonces, una vez que ya matamos, como que más bien se muere este hijo, este, se vuelve a se crea con ese mismo ADN, se crea una generación nueva y se repite el ciclo, se repite, se repite. Aquí vamos a ver hasta dónde llega. Este ya llegó a 6, 7, 8 y llegó hasta 8. El cómo nosotros vamos a saber que nuestro algoritmo ya encontró como su máximo es porque aunque pasen 100 generaciones, aunque pasen 1000 generaciones, nosotros vamos a siempre a obtener como el mismo score. O sea, a lo mejor aquí el máximo es 15 y de 15 no va a pasar. O sea, por más generaciones que pasen, que pasen, que pasen, el máximo es 15. Ahí quiere decir que ya nuestro algoritmo, pues ya, hasta ahí fue como lo máximo y vamos a tener que hacer un nuevo algoritmo o mejorar el algoritmo que tenemos o intentar usar una red neuronal que sea diferente a la que tenemos ahorita. Y también otra cosa que tienen que saber es que puede que tengas, no sé, 50 generaciones y en esas 50 generaciones todos se mueran luego, luego. Y de repente a las 51 ya, o sea, a las 51 puede que ya todo haya quedado mejor. ¿Por qué? Pues quién sabe, o sea, es a veces saber un poco bien de estadística para comprender mejor cómo es que funcionan los algoritmos. O sea, puede que de una generación a la otra ya, o sea, encuentres el máximo, que hagas 100 generaciones y que no tengas ningún resultado. Y de repente pasan 2 o 3 generaciones y ya, o sea, ya el videojuego, bueno, en este caso, la serpiente ya puede terminarse el juego así de la nada, o sea, de una generación para otra, puede que ya sea lo mejor. Y aquí ya estamos en las 32, estamos llegando a un score de 14, 15, les digo, por aquí por la 32, 33 es cuando ya encuentra el mejor, es como el ADN máximo que se puede encontrar y ya no hay una generación que sea mejor que esta. Nunca he llegado como a generación 100 en este ejemplo, solo he llegado hasta como el 50, 60 creo, y ya es como lo único. Entonces aquí ya vamos a esperar un poquito a que se termine estas dos últimas generaciones. En la 35 ya terminamos. Y bueno, en este caso estábamos viendo que el cerebro de la serpiente recibe 24 segundos por frame. Aquí le había puesto, este está a 60 FPS, eso quiere decir que el procesador tiene que analizar esos 24 datos 60 veces en un segundo. Entonces esto es o sea, es muchísima información y mucha RAM que se tiene que consumir y pues por eso mismo es que se están creando pues computadoras cuánticas, porque este tipo de inteligencias artificiales que procesan millones y millones y millones de datos por segundo, o más bien las redes neuronales son las que procesan todo ese dato, y todos esos datos, pues necesitamos nosotros un procesador súper gigante y súper bueno que normalmente se usan las tarjetas gráficas, que son las únicas que pueden hacer procesos en paralelo y no en serie como es un procesador normal. Por eso siempre es que, por decir en el Bitcoin, que se generan muchos procesos, es mejor minarlos con una tarjeta gráfica que con un procesador normal. Y es por eso que también todo lo que es inteligencia artificial cuántica es muy importante, porque la inteligencia artificial en algún momento ya no va a dar más, o sea, vas a necesitar una computadora cuántica para poder crear una red neuronal que en verdad te funcione, porque tienes millones y millones y millones de entradas de datos en cada neurona. Entonces es por eso que se necesita muchísimo, muchísimo lo que son las computadoras cuánticas y todo lo que es procesamiento y todo lo que son las tarjetas gráficas. Por eso Nvidia siempre está como obsesionado con sacar tarjetas gráficas más grandes, porque realmente sí se necesita. Necesitamos mucho procesamiento para todo lo que es lo que es inteligencia artificial y redes neuronales. Miren, aquí ya es esto lo que les decía. El máximo que habíamos encontrado fue el de 17, 18 creo, el score que teníamos y todas las demás generaciones están teniendo un porcentaje muy, bueno, un puntaje
muy bajito. O sea, ahorita esta serpiente se murió como en 5, creo, ¿no? En 4 y el máximo había sido 15. Ahí tenemos esta y llegó a 3. O sea, ya aquí quiere decir que el algoritmo ya, o sea, llegó a su máximo porque el mayor puntaje que habíamos tenido era 15 o 16. No, creo que llegamos a 17 o 18, algo así. Y aquí ya no, o sea, por más que estamos creando generaciones y generaciones, no pasa nada. O sea, se está muriendo y se está muriendo y se está muriendo. Entonces quiere decir que ya llegamos al máximo de esta red o de este modelo. Y les digo, este ejemplo yo lo solucioné creando un modelo no con con un algoritmo genético, sino que lo hice como de otra forma. Pero bueno, esto sería todo el ejemplo que les voy a enseñar. Y por último, ya nada más, les voy a compartir otra vez la presentación. Y cierro esto. Ok, y ya quedó. Entonces ya nada más lo que les quiero decir es que si están como interesados en toda esta parte de lo que es machine learning, todo lo que es inteligencia artificial, no sé, pues todo esto de lo que es redes neuronales, si quieren entender bien cómo es que funcionan las redes neuronales, cómo funciona la neurona, cómo funcionan, pues en general todo lo que es inteligencia artificial y quieren como verlo más a profundidad, estaremos sacando un curso que es justamente de Machine Learning. Todavía no tenemos fechas, pero pues ya lo estamos armando para saber, más o menos yo creo que el próximo año ya tendremos la fecha exactamente de cuándo empezaría el curso. Y también de paso, pues quiero recomendarles que también nosotros aquí en la Universidad de Londres tenemos el diplomado de páginas web, que yo también participo en el diplomado de artes digitales y animación 3D, tenemos el diplomado en ciberseguridad en las empresas, en este también estoy yo participando, también tenemos el diplomado en comunicación digital y social media, tenemos diplomado en marketing digital y les digo que vamos a estar, bueno, más bien estamos organizando el curso de Machine Learning que pues es en donde estaremos abarcando todo un poquito más a profundidad de lo que es Machine Learning. Como les digo, no estaremos viendo todas las áreas, solo vamos a ver lo que es Machine Learning y Deep Learning. También recordarles que tenemos la licenciatura en informática y la licenciatura en TI. Si tienen como alguna duda o están interesados acerca de algún curso, de algún diplomado, de alguna licenciatura, pueden mandar correo a educacion.continua@udelondres.com y pues igual síganos en las redes sociales. Y pues eso sería todo. Muchas gracias a todos. También les recuerdo que si quieren ver más contenido acerca de no solo de inteligencia artificial, sino en general de todo lo que es tecnologías de la información, pues sigan a lo que es Nogara DevCode y mi marca personal que es DevCares. Y pues ya, sería todo. Entonces pasaríamos con la parte de preguntas y respuestas. Y dejen... Hola, profesor Daniel. Sí, de hecho sí tenemos preguntas. La primera sería, en términos de la inteligencia artificial, ¿cómo impactará nuestras vidas en los próximos años? Ok, esa creo que es una pregunta súper común y que todo el mundo como que la tenemos siempre en mente. Y lo que siempre, pues al no conocer nosotros de esta área, siempre pensamos que en algún futuro los robots y las máquinas van a estar dominando el mundo y que no vamos a tener trabajo, ¿no? Y que nos vamos a morir de hambre. Pero, pues eso es como algo muy lejano. Realmente, quién sabe cuándo vaya a pasar eso, es lo que les digo. O sea, hoy en día estamos creando computadoras cuánticas para saber, no sé, para que nos recomienden un anuncio. Entonces, de aquí a que realmente una inteligencia artificial pueda hacer lo que nosotros, va a pasar un montón de tiempo. Y lo que está pasando ahorita es que va a cambiar la forma de nuestra vida y lo podemos ver muchísimo con los asistentes virtuales. Hoy en día tú puedes comprar algo en Amazon, simplemente diciendo Alexa, cómprame tal cosa en Amazon y ya, o sea, con una sola, con un solo enunciado nosotros podemos generar una compra que a lo mejor al otro día ya está en nuestra casa. Entonces, yo les digo, les recomiendo que se enfoquen igual en esta parte de IT porque alguien va a tener que programar todo eso
y alguien va a tener que estar ahí revisando que funcione, que no funcione, que la seguridad, la parte de los datos, y también esa es otra parte importante, que nosotros revisemos o que estemos más conscientes de lo que es nuestros datos, que tengamos un poquito más de conciencia para que no estamos regalando nuestros datos así porque sí, pero realmente la inteligencia artificial por el momento lo que va a hacer es simplemente ayudarnos a crear o que las tareas que tenemos sean más sencillas. Y siguiente pregunta. ¿La inteligencia artificial de una máquina puede llegar a ser igual o superior a la de un humano? Ok, esto de aquí creo que igual es lo que les decía, el día que una inteligencia artificial logra alcanzar este, o que sea ya casi, es que esté muy, 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 muy pegadito a la función de una persona, de un ser humano, va a pasar muchísimo, porque necesitamos una súper, 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 hiper, mega computadora que pueda procesar todos los datos como los procesamos nosotros o como los procesa nuestro cerebro. Entonces va a pasar muchísimo, pero de que sí se puede, a lo mejor algún día lo veremos. Siguiente pregunta. ¿Qué conocimientos necesitas saber para lograr hacer un juego? Ok, para la parte de videojuegos, creo que no se necesita como un nivel tan avanzado. O sea, realmente puedes buscar un tutorial en YouTube y pues de que ya hiciste el videojuego ya lo puedes hacer, ¿no? Pero de que tú lo puedas hacer desde cero por ti mismo, yo creo que necesitarías primero ya dominar un lenguaje, el lenguaje que tú quieras. Normalmente se usa C Sharp, C++, y son como los que más se usan. Java y Python son los lenguajes como más populares para hacer videojuegos. Bueno, fueron los más populares. Hay muchos videojuegos que están hechos en Java y en Python porque Python es fácil y porque Java pues es como de los más completos que todos sabemos, pero no son recomendados porque consumen muchísima RAM. Java consume muchísima, muchísima RAM, entonces no es bueno. Entonces, si quieren meterse a la parte de videojuegos, les recomiendo que usen algún motor gráfico como es Unity o como es Unreal o como es Cocos. No sé, hay un montón de motores gráficos que son muy buenos. Y solo necesitas, yo creo que saber lo que es programación orientada a objetos. Y ya, o sea, creo que eso sería como lo máximo que necesitas, entender bien cómo funciona la programación orientada a objetos. Y con eso tienes para hacer, creo que cualquier videojuego. Ok. ¿Lo estás manejando con generaciones? En realidad, algunos algoritmos como Galgo generan universos y cada universo está compuesto por miles de generaciones. No, en este caso hice como la forma más simple. Eso sí se usa, o sea, es creo que lo más, bueno, no es lo más usado, pero sería como lo más conveniente, pero en este caso no. O sea, en este caso no estoy haciendo lo de los universos, solo es generaciones muy pequeñitas. O sea, son solo 2000, normalmente se usan números más grandes. Una, porque mi compu va a explotar. Y dos, porque pues es un ejemplo muy sencillo solo para que entiendan cómo funciona, pues en sí la red neuronal. Ok. Muchas felicidades, Daniel, una excelente ponencia. ¿Cómo podemos aplicar este modelo de inteligencia artificial en necesidades comunes en ambientes no digitales? Ok, eso sí fue una parte súper importante y se me olvidó explicarla. Nosotros estábamos entrenando a una serpiente que ve en diferentes direcciones. En este caso solo son 8 direcciones. Y en estas 8 direcciones solo estábamos viendo si chocamos con pared, si chocamos con comida o si chocamos con nosotros mismos. Entonces, es lo mismo que usa Wise, lo que usa Google Maps, lo que usa Uber, lo que usan todas estas aplicaciones de geolocalización. Nosotros tenemos nuestro celular y necesitamos saber hacia qué dirección vamos a ir, si vamos a ir a la derecha, si vamos a ir a la izquierda, arriba, abajo, y viéndolo todavía más, 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 más grande, pues tiene que ver con la parte de los automóviles que se conducen solos. En este caso, no sé si han visto, pero estos autos pues tienen cámaras por todos lados, son cámaras de ultra mega definición. Y aquí no solo revisan la dirección, sino que revisan todo, 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 todo. O sea, tratan de analizar todos los objetos y saber qué cosa es un semáforo, qué cosa es una persona, qué cosa es un perro, qué cosa es un tope, si tienes que acelerar, si no tienes que acelerar, cuál es la velocidad máxima, cuál es la velocidad mínima. Entonces, todo eso, si se dan cuenta, o sea, imagínense esa imagen de la serpiente con el cerebro y las 8 direcciones, es lo mismo. Tenemos un carro
con un montón de direcciones y no solo en 2D, sino que en 3D, ver si hay un bache, si no hay un bache, si es una subida, si es una bajada. Todo eso es lo que va analizando el carro y obviamente pues son muchas más variables y son algoritmos mucho, mucho, mucho más complejos que este, pero se pueden traspolar allá pues como muy fácil. Si aumentas el número de serpientes de cada generación, ¿solo obtendrías el mayor score de una forma más rápida? En vez de que lo obtengamos a la generación 35, ¿lo podríamos obtener antes? ¿Y valdría la pena aumentar ese número? Aquí puede que sí y puede que no. Esto depende mucho como del algoritmo que estés creando y de cómo yo lo hayas creado. Pero, por decir, si tienes, si en vez de 2000 le ponemos 3000, puede que funcione. Pero si le ponemos 2999, puede que hasta nos tardemos más. Entonces ahí es encontrar un número en el que tú digas, ¿sabes qué? Voy a empezar con 1000. Ah, ok, con 1000 tardo 100 generaciones. Si le pongo 2000, tardo 3000 generaciones. No sé, a veces es como muy aleatorio, dependiendo de qué tan largo, en este caso el cerebro, que era el ADN. Ese ADN es una serie de números que son aleatorios, entonces también depende más del tamaño pues de ese ADN y de la programación. Y también hay otra cosa que son los pesos. Por ejemplo, en este caso de la serpiente, lo más importante era que llegara de la forma más rápida a la comida, pero tú puedes manejar los pesos y puedes decirle, no, ¿sabes qué? Yo prefiero que le des más importancia a que no choques contigo mismo, después va a ser que no choques contra la pared y ya por último comes. Entonces ahí manejas los pesos y de acuerdo a esos pesos es como tú vas bueno, es la importancia, la relevancia que le va a dar cada serpiente y también eso creo que es lo que más influye para saber, bueno, para obtener el mayor score en este caso. ¿Es el proyecto GPT-3 llegue a volver? A ver, la voy a leer yo. ¿Crees que el proyecto Mm, GP3 llegue a volver obsoletos a los programadores? no, no he visto como tanto a profundidad lo que es la librería esta, pero, o bueno, creo que es una API, ¿no? No sé ni qué es, pero yo creo que no como tal, porque el tener una inteligencia artificial o un modelo así, lo único que va a hacer es que nos va a facilitar ciertas cosas. Hace muchísimo, o sea, hace años, se creó una inteligencia artificial en la que tú dibujabas tu página web en una servilleta, se la ponías a la cámara y la cámara te hacía la maquetación de toda esa página web. Y era todos así como de, wow, o sea, ya le van a quitar el trabajo a todos los desarrolladores frontend y si hacen eso mismo para un backend, pues ya se quedan sin trabajo los desarrolladores, pero no. O sea, si le quieres meter una animación, si le quieres meter todo lo que es SEO, lo que es posicionamiento web y todas esas cosas que no solo es maquetar, pues pues no, o sea, no le vas a quitar. Aparte, también hay que pensar en la parte económica. Tú como empresa a lo mejor prefieres contratar un desarrollador que te va a cobrar, no sé, 1000 euros al mes, en vez de contratar una inteligencia artificial que quién sabe cuánto cueste y que la tienes que pagar, no sé, mensualmente, anualmente y solo la vas a usar de vez en cuando, ¿no? Entonces es más fácil, creo que para las empresas, tener desarrolladores como tal. Y siempre va a estar la limitante de que es una inteligencia artificial y que no va a poder entender lo que tú necesitas. Entonces yo creo que es un buen proyecto, pero todavía le falta muchísimo como para que le quite trabajo a los desarrolladores. Siguiente pregunta. El avance de la inteligencia artificial, la cual recopila y procesa datos para búsqueda o recomendaciones de acuerdo al usuario, ¿en un futuro ya no tendríamos privacidad? ¿Y qué tan vulnerables son mis datos si se crea una inteligencia artificial que recopile mis datos para uso malicioso o para desventaja propia como usuarios?
porque así como avanza la inteligencia artificial, igual avanza la industria del hacking. Ok, eso también es muy, muy buena. Yo creo que la primera cosa es que ya sabemos que aunque no estemos en Internet, ya tienen nuestros datos. Como les decía, Facebook, cuando fue expuesto, él dijo que a pesar de que tú no estabas dado de alta en Facebook, las personas que no tenían un perfil ahí, sí tenían datos de esas personas. ¿Cómo los tenían? Pues seguramente era de forma ilegal, pero por X razón ellos ya tienen tus datos porque no sé, a lo mejor les digo, ven el círculo social en el que estás y de ahí pueden sacar muchísimos datos, porque seguramente tienes un amigo que sí se la pasa siempre en redes sociales, que se la pasa comprando cosas por internet, que tiene quién sabe cuántas cuentas de no sé qué y tiene un montón, o sea, toda su vida está en internet. Y si eso está en internet, seguramente haya una parte de ti ahí. Entonces, realmente ya es muy difícil ser una persona anónima en redes sociales. Y la otra cosa es que también, sobre todo, no sé si se han dado cuenta, pero Europa es como en esa parte del mundo es donde sí se están preocupando por el usuario, o puede que no, puede que sea un plan malévolo, pero quién sabe. Pero por el momento Europa es como la única parte del mundo que se está preocupando por esto y ellos sí están poniendo estándares de como cuál es el límite para las empresas de que puedan tener ciertos datos, ¿no? Entonces, ahí como que hay no sé, o sea, hay una discusión, apenas se está como estandarizando esa parte y pues por el momento lo único que podemos hacer es tratar de no dar datos importantes, por así decir. Si quieres poner cuál es tu color favorito, pues seguramente te van a salir anuncios de cosas con tu color favorito, pero es mejor tratar de no dar tus datos personales. Ejemplo, yo tengo varios correos y mis tarjetas de, no sé, del banco de crédito, tengo un correo para cada banco, tengo un correo para cada trabajo y tengo un correo para cada plataforma y cada uno tiene una contraseña. Por ejemplo, el correo que tengo para Spotify es diferente al que tengo para Netflix, al que tengo para Prime, al que tengo para, no sé, para otra, para de Google, el que uso en mi trabajo. Entonces tengo un montón de correos, es un desastre, pero las veces que me han llegado a hackear alguna cuenta o algún correo, es imposible que accesen a los demás, porque solo pueden acceder a mi Spotify, ¿no? Por ejemplo, o solo pueden acceder a mi Netflix o yo qué sé. De esa forma es como yo me cuido yo. Y la otra parte de la parte del hacking, sí está también como muy, muy, muy complicada. Pero, pues no sé, ahí creo que es simplemente igual, tratar de cuidarnos y de no entrar a páginas en las que pues se ven, o sea, no ir a descargar más memoria RAM a Softonic o no irnos a páginas que no tienen el candadito, que de todas formas, aunque tengan el candadito, te pueden robar los datos. Simplemente entrar a páginas que nosotros sabemos que son oficiales y mínimo sabes a quién le estás robando, más bien a quién le estás regalando tus datos, como Facebook. Todos sabemos mínimo que Mark, él tiene nuestros datos y ya, ¿no? Mínimo conocemos a la persona y más o menos sabemos para qué usan nuestros datos. Y es mejor creo que eso a saber que, no sé, los tiene un hacker de la Deep Web o de la Dark Web más bien y que los va a usar para suplantar nuestra identidad. Entonces, simplemente es cuidarnos y tratar de no dar datos importantes. Bueno, por mi parte eso sería todo, profesor. Muchas gracias por su conferencia. Y cedo la palabra a nuestra querida directora de Educación Continua, la licenciada Lourdes Gómez. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Dani, por tu conferencia, por regalarnos tus conocimientos. La verdad, padrísima la conferencia, muy, muy enriquecedora. Y pues te tenemos por aquí un pequeño presente. La Universidad de Londres otorga el presente reconocimiento al licenciado Juan Daniel Enríquez Lucas, por impartir la conferencia Creando un modelo de inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Dani, por tu participación. No, muchas gracias y igual, muchas gracias a la universidad por darme este espacio y pues nada, espero que los esté viendo en los diplomados, o en los cursos, o en los talleres o en siguientes conferencias. Recuerden que estamos en educación.continua@udlondres.com.
Hasta luego. Buenas noches.